Buenos días a todos. El día de hoy voy a dar continuidad a una serie de videos que he tratado sobre la temática de la empresabilidad, específicamente lo que es la construcción del camino hacia el emprendimiento. Y en esta oportunidad quiero tratar de dar respuesta a una de las interrogantes más interesantes de todo ser humano. ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Cómo puedo ser próspero? ¿Cómo puedo vivir en abundancia? ¿Cómo puedo llegar a una mejor calidad de vida? Esta es una pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho en algún momento. Y ante esta interrogante hacemos muchas cosas. Sin embargo, quizás la respuesta ya esté, y la forma en que nosotros debemos de generar riqueza obedece a los mismos principios que las naciones desarrolladas han encontrado. Y entonces vuelve la pregunta: ¿cómo hacen las grandes naciones para ser prósperas? ¿Cómo puedo ser yo una persona próspera? Y la respuesta la encontraremos en los generadores de riqueza. ¿Cuáles son los generadores de riqueza de una nación? Los generadores de riqueza de una nación son, en primera instancia, lo que se podría llamar en economía los factores económicos. El día de hoy no vamos a dar una cátedra de economía. El día de hoy vamos a dar algunos lineamientos. Vamos a tratar de simplificar, de dosificar, de hacer más práctica todo lo que sería una lección de economía. Pero en términos generales podríamos decir que las grandes economías dependen de lo que es la tierra, lo que es el trabajo y lo que es el capital, como factores productivos primarios. Cuando hablamos de la tierra, nos referimos a los recursos naturales con que cuenta cada nación. Cuando hablamos del trabajo, nos referimos a todo ese bagaje de conocimiento, a todo ese expertise, toda esa preparación que realiza el ser humano para poder desarrollar las funciones de un trabajo, para poder generar competencias que lo puedan hacer apto para realizar una labor. Y desde esa perspectiva también tendríamos que ver que es esa misma falta de competencias las que definen trabajos poco remunerados versus las competencias adecuadas y requeridas por el mercado que llega a obtener una persona, las que lo hacen llegar a obtener una remuneración mayor. Y cuando hablamos de capital, pues hablamos obviamente de lo que es el dinero. Inicialmente, los economistas denominaban como factores económicos, como factores que generaban la productividad, la tierra, la labor y el capital. Entiéndase por la tierra, pues los recursos naturales, la labor, el recurso humano, y el capital, el recurso financiero. También entiéndase que dentro de cada uno de estos, el recurso humano, el recurso financiero y los recursos naturales, pues hay una integración que ese resultado
que en economía se llama remuneración, es el que al final define la riqueza de esos pueblos. Pero esto era en primera instancia. Después, los economistas integran a esos factores económicos la tecnología o capacidad tecnológica. Y el entrepreneur se reconoce como el emprendimiento o la capacidad emprendedora. Tiene una serie de nombres, pero al final es ese espíritu de la creatividad del ser humano. Y en el otro factor estaríamos hablando de lo que sería la tecnología al servicio del humano. Lo que serían esos avances tecnológicos marcados inicialmente por una primera revolución tecnológica hasta llegar al día de hoy y a una cuarta revolución tecnológica donde hablamos de una inteligencia artificial. Todo creado a través del espíritu de la empresabilidad. La capacidad tecnológica es entonces un factor de producción de naturaleza cualitativa. El conocimiento es la base de la generación de esta capacidad y esto permite que los procesos cada vez sean más eficientados y obviamente para ello se desarrolla lo que es el know-how, o sea, el saber hacer. Es decir, que el conocimiento basado en ese factor cualitativo nos va a llevar a la capacidad, a tener las competencias para el poder hacer una labor específica y el poder diseñar, que eso es lo más importante, el poder crear, el poder generar una nueva idea, el poder inventar. El otro factor del que hemos estado platicando es la capacidad empresarial, que es un factor de naturaleza cualitativa al igual que el otro. Aquí hablamos del espíritu emprendedor, que es el que le da la dinámica a los agentes económicos y estos obviamente ponen a trabajar a los factores económicos. El economista Schumpeter le llamaba a la capacidad empresarial el factor energizante de la economía. Entonces, si nosotros hacemos un recuento, tenemos como factores económicos los que los agentes económicos ponen a trabajar. En esta gráfica que desarrollé voy a explicar el funcionamiento entre la relación de los agentes económicos, los factores económicos y qué obtenemos a través de ellos. Desde la perspectiva económica, y vuelvo a insistir, este es un enfoque muy simplista de la economía. Obviamente es para generar un lineamiento, una idea. Entonces, esta estructura tan simplista nos va a tratar de dar algunas luces para llegar al entendimiento de la respuesta que queremos de cómo generar riqueza. Desde la perspectiva económica, los agentes económicos son las familias, las empresas, el Estado. Estos tres agentes económicos ponen a trabajar los factores económicos. En su inicio habíamos mencionado la tierra, habíamos hablado recursos naturales, el capital, habíamos hablado de recursos financieros y la fuerza de trabajo, que habíamos hablado de esa labor que desempeña una persona
para la cual se prepara, para la cual estudia, para la cual se capacita y para la cual genera competencias. Más adelante se integraron como parte de los factores económicos la capacidad tecnológica, reconociéndose como una capacidad tecnológica a nivel tangible, y esta se refiere a la creación, por ejemplo, de activos, a la creación de bienes, a la creación de maquinaria, por ejemplo, y la capacidad tecnológica intangible que se refiere al know-how, al saber hacer, a lo que serían las asesorías, consultorías. Y bueno, tenemos la capacidad empresarial. Entonces, los factores económicos más recientemente reconocidos son la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial. ¿Y qué pasa con estos? Las familias, el Estado, las empresas ponen a trabajar a los factores económicos y obtienen una renta cuando ponen a trabajar la tierra. Un interés, esas son las remuneraciones cuando ponen a trabajar el capital. Los sueldos y salarios es el resultado de poner a trabajar la fuerza de trabajo. Y las depreciaciones y honorarios de poner a trabajar la capacidad tecnológica y las utilidades que más adelante pasó a definirse como la rentabilidad y más adelante como el valor económico adicional, que es lo que se obtiene al poner a trabajar la capacidad empresarial. Como lo hemos explicado en algunos videos anteriores, para generar un emprendimiento exitoso debemos de hacerlo a través de la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial o alguno de estos. Y esto pues, es lo que se define como empresabilidad. El resultado de generar capacidad tecnológica y o capacidad empresarial se denomina entonces empresabilidad. Que la empresabilidad parte de una idea de éxito que nos conduzca, como dice en esta diapositiva, al trabajo inteligente. Pero hablando de lo que es la empresabilidad, ¿qué es empresabilidad? Se llama así a un emprendimiento exitoso generado por una idea de éxito. La clave entonces para generar riqueza es hacer un emprendimiento exitoso, pero el emprendimiento exitoso va a ser generado por una idea de éxito. ¿Qué entendemos entonces por idea de éxito? ¿Será que una idea de éxito es una buena idea? ¿Será que una idea de éxito es una bonita idea? Bueno, ¿qué no es una idea de éxito? Lo que habíamos platicado. Una idea bonita, una buena idea, una idea interesante. Eso no es una idea de éxito. ¿Qué es entonces una idea de éxito? Es la percepción mental de algo en concreto, producto del análisis y monitoreo del entorno. Esto te conduce a la creación de un satisfactor específico
para solucionar una necesidad insatisfecha. Hay que generar un proceso para convertirla en empresabilidad. La idea de éxito es el insumo del emprendimiento, pero es una idea que debemos de trabajar. Por eso se requiere de un proceso. La idea de éxito requiere de un proceso para que se llegue a convertir en empresabilidad. Es exactamente como cuando se tiene una semilla. La semilla tiene el ADN de lo que va a llegar a ser el fruto que se percibe. Sabemos que una semilla de manzana, por ejemplo, tiene el ADN de lo que va a llegar a ser una manzana. Pero para que esa semilla llegue a convertirse en ese fruto, necesita un proceso. La agricultura entiende que ese proceso implica desde empezar a preparar la tierra, sembrar esa semilla, empezar con el proceso de cultivo, de cuidado, darle el seguimiento a lo que es el riego, a lo que es el abono, los cuidados que necesita de acuerdo al tipo de semilla y a las mismas condiciones en donde esté plantada, y darle ese seguimiento de cuando esa semilla se empieza a convertir en una plantita y ya se transforma en un árbol y ya empieza a dar ese fruto hasta convertirse en el fruto esperado. Lo mismo sucede con esa idea de éxito. Para que se convierta en empresabilidad, se requiere de un proceso. Vamos a comentar detenidamente en otros videos que voy a estar editando sobre esta misma serie de la construcción del camino hacia el emprendimiento exitoso. Vamos a ahondar sobre esta parte. ¿Qué es una idea de éxito? Es la que te lleva del cuadrante 1 y 2, que el cuadrante 1 y 2 se definen como el nivel de empleado y autoempleado. La idea de éxito te lleva del cuadrante 1 y 2 al cuadrante 3. El cuadrante 3 es el ser empresario. Y mejor aún al cuadrante 4, inversionista. Esto de acuerdo a lo enseñado y a la filosofía de Robert Kiyosaki, uno de los gurús de lo que es la educación financiera. Él maneja el concepto de esa generación de riqueza bajo 4 cuadrantes. Y la pregunta sería, ¿en qué cuadrante se encuentra hoy? El cuadrante 1, empleado. ¿Cuáles son las características de este cuadrante? Intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja, no come. Según Robert Kiyosaki, el 60% de las personas obtiene sus ingresos a través de el cuadrante 1, el empleo. El cuadrante 2, el autoempleado. Es un empleado más sofisticado, porque en este el empleado es dueño de su empleo, pero el día que él no trabaja, no hay generación de riqueza, no obtiene remuneración. Entonces, el ingreso es dependiente de su tiempo. En estos dos cuadrantes, que en el de autoempleado, según Robert Kiyosaki, el 35% de las personas obtienen sus ingresos
a través de acá, pero en estos dos cuadrantes no hay calidad de vida. La persona que quiera tener más ingresos va a tener que trabajar más y va a tener que dar más tiempo. Y, como diría el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el tiempo es vida. La persona, cuando da tiempo para más ingresos, lo que está dando es su vida. En el cuadrante 3 ya podemos empezar a hablar de libertad financiera. Y es acá donde se sitúa el 4% de las personas. Es un dueño, es un empresario, tiene un negocio, pero a diferencia del autoempleado, el empresario tiene un sistema. Eso quiere decir que aún sin él estar presente, el sistema está trabajando. Y el cuarto nivel es el del inversionista. Aquí es cuando se trabaja con inteligencia, porque la persona ya no trabaja por el dinero, sino que hace que el dinero trabaje para él. La persona podría estar disfrutando de cualquier actividad y está obteniendo ingresos. Es acá donde hablamos en el cuadrante 3 y sobre todo el 4 de calidad de vida. Esto según la filosofía de Robert Kiyosaki. ¿Qué es entonces una idea de éxito? La que te lleva del nivel 3 y 4, que es, como mencionamos, el trabajo inteligente. Hacer que el dinero trabaje por uno y no uno trabajar por el dinero. Esto es trabajar con inteligencia. La idea de éxito tiene características importantes. Si no cumple con alguna de estas características, no se puede llamar idea de éxito. La primera característica es que la idea de éxito genere un beneficio económico. Si no hay un beneficio económico, no podemos hablar de libertad financiera. La segunda, que es una actividad que apasiona, le gusta tanto a la persona que lo disfruta y entonces cambia esa palabra que muchas veces se ha tergiversado, trabajo, como algo que requiere un esfuerzo, que requiere de hacer ciertas acciones que quizás no sean del todo agradables. Trabajo que para muchas personas implica pues hacer algo que es necesario porque si no, no obtiene ingresos. Entonces, la idea de éxito debe de ser algo que nos guste tanto que lo disfrutamos. Es una actividad que apasiona. Aparte de eso, es una actividad que permite potencializar las habilidades. Esto implica que es algo que nos gusta hacer porque somos competentes para hacerlo y porque el conocimiento, la información, los datos, todo ese know-how que se necesita para hacerlo, el esfuerzo de haber obtenido eso, nos gusta. Nos gusta estudiar lo que nos va a dar esas competencias, que es una idea de éxito. Es una actividad que contribuye a tener calidad de vida.
En un futuro video vamos a desarrollar la temática de calidad de vida, que es altamente importante. Actividad que contribuye a tener calidad de vida. Y actividad inmersa en un código de ética. También lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, las buenas ideas no siempre se convierten en ideas de éxito y como resultado no se concreta la empresabilidad. Es decir, hay buenas ideas que no se convierten en ideas de éxito y el proceso no se ha dado para llegar al resultado de la empresabilidad. Y esto se da por los siguientes motivos. Primero, no se identifica la necesidad insatisfecha. Esto quiere decir que muchos emprendimientos no saben realmente por qué se están haciendo. Muchos emprendimientos surgen de una buena intención del emprendedor por la interpretación del problema o porque interpretó un síntoma de una necesidad, pero que no la estudió y no llegó a encontrar la necesidad insatisfecha. Podríamos utilizar aquí la analogía de un médico. Llega una persona con un dolor en la zona abdominal, podría ser por el estómago, y el médico lo primero que hace es un diagnóstico. Escucha lo que la persona le dice, escucha los síntomas que el paciente cree tener, pero él hace un diagnóstico y si lo cree necesario, pide exámenes, puede llevarlo a hacer análisis de laboratorios para llegar a una conclusión de cuál es la causa. Muchos emprendimientos fracasan porque se hicieron a través de un síntoma. La persona tenía un dolor estomacal y creyó que era indigestión y era apendicitis. Cosas totalmente diferentes. La persona tenía un dolor estomacal y se trató como un malestar y resulta que se había lastimado un músculo en esa área, etcétera. Podríamos dar N razones. Entonces, esta es una de las razones típicas de por qué fracasan los emprendimientos. Y como no se sabe realmente cuál es la causa, no se sabe si la solución está dentro de lo nuevo, algo que no existe y hay que hacer, o algo que existe pero hay que mejorar. Y si hay que mejorarlo, ¿cómo? ¿En qué mejorarlo? Otro de los motivos, razones, es que no cumple con alguno de los elementos del modelo Propatare. Es decir, no tiene un propósito, no genera pasión, no desarrolla los talentos y no es rentable. La falta de preparación es otra de las razones importantes. El no entender la causa es porque no ha habido preparación y también debe de buscar el emprendedor prepararse en áreas
de mercado, en áreas administrativas, en áreas financieras, en el know-how de lo que va a hacer, etc. La falta de preparación es sin duda uno de los causantes, de los mayores causantes de los fracasos de los emprendimientos. No se identifica el momento oportuno. ¿Cuándo conviene salir con la idea? Y no responde a una metodología de medición del desempeño, como la técnica SMART. El modelo Propatare, tomado del libro La travesía del emprendimiento, del sueño a la realidad de ser empresario, de el doctor Julio Zelaya. Y la técnica SMART es uno de los legados de Leonardo da Vinci. Sobre la técnica SMART, esto quiere decir que nosotros tenemos que crear una visión de nuestro emprendimiento. Esa visión se debe de estructurar en una descripción filosófica y hasta ahí se quedan la mayoría de las empresas. Pero esa descripción filosófica debemos de convertirla en un objetivo superior. Un objetivo superior que podamos desglosar en objetivos técnicos. Y esos objetivos técnicos debemos operativizar a través de una técnica de medición de resultados. Y es aquí donde entra la técnica SMART. Quiere decir que cada uno de esos objetivos técnicos debe de ser simple, específico, debe de ser medible, debe de ser alcanzable. Alcanzable quiere decir que hay una medición de cuentas. Debe de ser relevante, debe de ser realista y debe de darse en una escala de tiempo. Esto lo desarrolló Leonardo da Vinci. Posteriormente a esta simbología se le agregó timely, que es oportuno, es decir, en tiempo. Como vamos a hablar en otro video, la puntualidad, la responsabilidad son valores que debe tener un emprendedor. Tiene que responder a una conducta ética. Igual lo vamos a desarrollar en otro video y debe de ser accesible para todos. Esto es muy importante. Todos los involucrados en la visión del emprendimiento deben de saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y cuál va a ser su contribución para llegar a él. Los niveles de la empresabilidad. Dentro de la teoría gerencial se definen dos: la empresarialidad y la empleabilidad. La empresarialidad, que es la capacidad del individuo para crear su propio espacio laboral con la finalidad de generar un ingreso que alcance su nivel de expectativas y le permita mejorar su calidad de vida. La empresarialidad se da a través de las actitudes, las aptitudes y el conocimiento. La empresarialidad es entonces la generación de un espacio propio dentro del universo del mercado, un espacio que he confeccionado, como diría un sastre, como un traje a la medida, un espacio que he confeccionado
de acuerdo a mis expectativas. Y esto me va a permitir mejorar la calidad de vida. En cuanto a la empleabilidad, es la capacidad del individuo para obtener la máxima rentabilidad de su perfil profesional. En este nivel, el emprendimiento se da cuando la persona llega a tener un know-how tan específico, un know-how superior al de la media y al de muchos, que es requerido por las organizaciones. Y él se puede dar el lujo para decir en cuál sí va a prestar sus servicios profesionales o en cuál no, y de acuerdo a sus condiciones. ¿Cuáles son los sinónimos para la empresarialidad? Entrepreneur, emprendedurismo, espíritu emprendedor. Es el más alto nivel de la empresabilidad. Es quien busca generar su propio espacio laboral arriesgando sus propios recursos. Hay dos temas bien interesantes dentro de la empresarialidad bajo el enfoque de la empresabilidad. No cualquiera persona que se llama empresario está dentro de esta categoría, porque hay algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos empresarios que han hecho sus empresas sobre la violación de principios éticos y algunos incluso del marco legal, y por lo mismo no bajo el riesgo de poner sus recursos propios en su emprendimiento, sino toman recursos ilícitos para crear un emprendimiento. Entonces, este caso no entra dentro de lo que podemos definir empresarialidad en el concepto de la empresabilidad que estamos manejando. Es quien genera o crea una empresa o negocio rentable. Se le conoce comúnmente como empresario, pero ya dijimos, no cualquier persona que se llama empresario o que se hace ver como un empresario está dentro de esta categoría. Hay personas que bajo esa fachada de empresario cometen actos ilícitos y obviamente entonces no estamos hablando de empresabilidad. En cuanto a la empleabilidad, se le conoce como intrapreneur y como emprendedor corporativo. Es quien busca ser agente de cambio dentro de una organización ya establecida. Busca oportunidades de crecimiento para las empresas donde prestan sus servicios profesionales. Comúnmente se le conoce como gerentes, pero, ojo, no siempre todos los gerentes son intrapreneur. Muchas veces se encuentra intrapreneur en niveles de jefatura, de supervisión, de coordinación. También no cualquier persona que es gerente o cualquier persona que tiene un empleo entra dentro de la categoría de empleabilidad en el marco de la empresabilidad. De hecho, empleabilidad no es sinónimo de empleado y mucho menos de asalariado. Empleabilidad es aquella persona que obtiene la mayor rentabilidad de su perfil profesional. Entonces, no cualquier persona que tenga un empleo está en esta categoría. Hay muchas personas que tristemente solo son empleados y hay algunos
que aún peor son asalariados. Estas son las personas que la única razón por la que están en sus empresas es porque necesitan el salario. Entonces, ¿qué no es empresarialidad? Un empresario que no ha puesto sus recursos, que no ha apostado con sus recursos la empresarialidad que dice hacer. Un empresario que lo que ha hecho y la construcción de sus empresas ha sido fuera del marco ético y aún peor, porque los hay, quienes lo han hecho fuera del marco legal. ¿Qué no es empleabilidad? Pues una persona que simplemente es un empleado y peor aún, el que es un asalariado. ¿Será que todo empresario es entrepreneur? No. Puede desarrollar empresarialidad, pero no está dentro del concepto de la empresabilidad. ¿Será que todo gerente es intrapreneur y desarrolla empleabilidad? No. La generación de riqueza se fundamenta en el principio 2 del entrepreneur. Y el principio 2, pues, se basa en fundamentos económicos, como lo vimos en nuestro esquema, donde explicamos cómo los agentes económicos ponen a trabajar a los factores económicos para obtener una remuneración. En resumen, ¿quieres generar riqueza? Debes generar una idea de éxito. Por medio de los factores económicos, capacidad empresarial, capacidad tecnológica. Basado en la disciplina de los principios de la recompensa tardía. ¿Qué es la recompensa tardía? Es aprender a esperar. Es aprender a postergar el disfrute de un ingreso que me puede dar hoy algo que yo quiero, pero no lo voy a hacer, sino que en vez de comprarme ese artículo, eso que yo deseo, voy a ahorrar con la intención de que más adelante la misma inversión me pueda dar lo que yo quiero el día de hoy. Entonces la recompensa tardía es aprender a esperar, aprender a postergar el disfrute de algo inmediato y esperar el tiempo que sea necesario. Cuando yo aprendo a postergar ese disfrute, quiere decir que no me voy a gastar el dinero que obtuve y al cual tendría derecho a gastarlo en ese momento, pero no lo voy a gastar porque lo voy a ahorrar. Y aquí es donde se da la relación ahorro, capitalización, inversión. El ahorro no va a hacer rico a una persona, pero es el insumo, porque la acumulación de ahorro me va a dar lo que es la capitalización. Y cuando ya tengo yo un capital, es decir, una suma considerable ahorrada, entonces puedo invertir. Esa inversión me desarrolla el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial basado en uno de los principios más antiguos, pero efectivos, de la economía, que es el interés compuesto. De esto vamos a platicar
De estos tres principios vamos a profundizar en un video posterior. Por de pronto, pues les agradezco su atención. Si quieres saber más de estos temas o alguna inquietud que quieras resolver o alguna pregunta, pues bajo estos correos me puedes localizar. Entonces, por de pronto, pues nos vemos en otra futura